cómo ubicar los ojales, que es algo bien importante, y cómo hacer, por ejemplo, en este caso que no tenemos una hojaladora, esto no es una industria grande, esto es un taller casero artesanal y todo lo hacemos con mucho método tradicional y ancestral. Esa es la forma en la que yo selecciono botones para las blusas. Ahí debe ir un botón. Pequeños tips, pequeñas técnicas que hago yo en mi taller. Mi taller, yo soy generacional. Mi madre cosía, ahora yo coso. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo. Hoy estoy desde mi taller y quería mostrarles algo de las técnicas que yo aplico, los truquitos, los tipsitos pequeños que yo aplico en la confección aquí para que las cosas queden bien. Les muestro, estoy haciendo esta blusa en seda. Yo sé que ustedes en un short vieron por ahí una blusa azul que realicé. Esta también es seda. Como se dan cuenta, la seda, y como les he explicado, la seda tiene demasiadas cosas que hacen que debamos tener un extremo cuidado a la hora de confeccionarlos. Esta blusa tiene bolsillo y como estábamos un poquito escasos de tela, por esa razón el fondo de bolsillo lo hicimos en brioni, en un forro, dejándole la vista. Pienso que funcionó muy bien. ¿A qué voy y qué les quiero mostrar en este video? Cómo ubicar los ojales, que es algo bien importante, y cómo hacer, por ejemplo, en este caso que no tenemos una hojaladora, esto no es una industria grande, esto es un taller casero artesanal y todo lo hacemos con mucho método tradicional y ancestral. Entonces tenemos esta tela. Esta tela, como se dan cuenta, es multicolor. Para escoger los botones, yo me traigo siempre un montoncito de botones que puedan tener algo similar con respecto a los tonos, al matiz y a la paleta que tiene la tela. Y para poder tener una visual más global, yo hago esto. Riego botones sobre la tela para hacerme una idea qué contraste visual puede tener. En este caso, solo con regarlos, ya digo, no, de pronto este no me mata. Hago lo mismo con el siguiente color y digo, pienso desde mi perspectiva artística que esto podría ser si la personalidad del usuario de esta blusa fuera bastante estricta como ejecutiva y buscaría darle un contraste. Pero resulta que yo conozco a la clienta y por eso compré estos que son más pastel. Y creo que para mí, teniendo en cuenta la personalidad de la clienta de esta blusa, creo que este matizado sería el mejor. Esa es la forma en la que yo selecciono botones para las blusas. Ahora, ¿cómo hago los ojales? Porque mis ojales los hago en una máquina familiar. Desarrollo una plantillita. Esta plantillita es hecha en un papel a rayas de un cuaderno. Y las líneas me sirven para tener una dimensión lógica del ojal y del botón. O sea, el ojal para el botón. Sé que hay una cantidad de accesorios, pero en este caso quiero hacerlo de la forma más sencilla para que ustedes en su hogar, cuando tengan este tipo de proyectos y que su trabajo, que ustedes deseen que su trabajo quede perfecto, yo lo hago de esta manera. Desarrollo esta plantillita que tiene una laminita en aluminio que puede ser incluso cinta de mascarar y ella tiene exactamente el ancho del ojal, dejándole un juego de casi 1 milímetro acostado al costado de un poco menos de 1 milímetro. ¿Para qué? Para que no quede tan grande. Y sobre todo en estas telas. Recomiendo que para cuando vayas a trabajar en esta tela, a hacer los ojales, tu aguja sea la más delgada y la más fina posible. Ahora, ¿dónde empiezo yo a marcar los ojales? Es importante esto. Ustedes cuando le prueben la blusa a la clienta antes de hacer los ojales, la altura de busto. Hay bustos, por ejemplo, esto es para una persona mayor. Su busto se ha desplazado hacia abajo, es apenas lógico. Entonces su busto está como a esta altura. ¿Yo qué hago? Pruebo la blusa y justo en el cenit, en la parte más alta del busto, ahí debe ir un botón. Bien, ese botón, de ahí yo mido para arriba y mido para abajo y lo proporciono. Entonces, acá, y ahora venimos acá,
Este punto que acabo de marcar con estos dos puntos de lápiz es justo donde la persona tiembla más el busto. No sé si lo ven, pero yo hago dos punticos de lápiz pequeño y lo hice con dos cosas teniendo en cuenta en esta plantilla. Miren, esta plantilla tiene el ancho del espacio para el abotonado. Esta plantilla se hizo exactamente al ancho del espacio de abotonado. En este caso, este espacio de abotonado tiene 3 centímetros. La plantilla tiene exactamente la misma medida. Trazamos un eje central y justo el botón debe quedar en el centro. Entonces, marco el centro y hago dos punticos que me van a servir de guía para hacer el ojal. De ahí para allá, de cada uno de esos puntos se proporcionan dos medidas, o 7 o 9. ¿Bien? Y ahí vamos. Digamos que si fuera 7, sin necesidad de trazar, yo no trazo sino hasta que he definido todo. Entonces, digamos, del punto que ya definimos, de la parte más alta del busto, defino 7 hasta donde empieza el ojal. Y a donde termina el ojal, hacia arriba, marco 7. Ahí podría estar bien, pero nos quedaría faltando para llegar acá. Entonces, lo proporciono a 8. 8. Y veamos a ver con 8 hasta dónde me daría. Todavía no. Entonces lo mejor, 9. 9 es un buen separado. No recomiendo que la separación de ojal sea más grande de 9. Entonces 9 estaría bien porque nos daría justo hasta arriba donde quedaría el botón de arriba. Sabemos que la parte de arriba casi nunca la abotonan. Pero en este caso vamos a marcarlo. Entonces, a partir de ese punto que ya hemos definido, que es la parte más alta del busto, en el contorno del busto, marcamos nuestro siguiente botón. Bien. Uno y otro. Recomiendo siempre marcar con lápiz. No voy a hacer el de arriba hasta que se lo pruebe la clienta. Y sigo de ahí para abajo. Entonces ya definí que es 9. Y pongo la plantilla. 9 y nuevamente 9 y pongo la plantilla 9. Esto hace que mi ojal quede exactamente en el centro. 9 y 9. Bueno, haré los ojales. Aquí a la hora de hacer la prueba en la misma tela, cuando vayamos a hacer la prueba y yo haga la parte delgada o para un lado, voy a mover este. Y este es el que voy a mover en el centro, en ese rango. Y aquí ya limité la máquina para que la parte delgada me quede en 2 y la parte ancha me quede en casi 5. Y esta es la medida. Bueno, entonces ahora voy a mostrarles cómo uso la plantilla de hacer ojales. ¿Qué recomiendo primero? Sobre la misma tela, que tengas mejor luz. Sí. Sobre la misma tela siempre hagan pruebas de puntada y sobre todo verifiquen que su aguja no le esté sacando hebras, porque resulta que, como les insisto, la seda es bastante caprichosa. A veces los hilos, cuando la aguja no está al 100% con la punta bien, y además la aguja debe ser muy delgada. Si no es lo suficientemente delgada, te va a jalar hilos. Aquí vemos que ya está perfectamente y que la parte delgada quedó correctamente. Ahora vamos, les voy a mostrar cómo uso la plantilla. Bueno, tomo la plantilla, tomo un pedazo de la tela de la que voy a hacer la camisa y ahora entonces cogemos primero un pedazo de tela casi en las mismas condiciones de doblado que plegamos de la parte de los ojales. Bueno, ponemos la plantilla, que esto que vamos a hacer, enmarcar la plantilla dentro de los dos puntos que hicimos a lápiz. Bajamos esto y arrancamos haciendo la cabeza, es decir, ahí ya lo puse en la parte ancha. Hago la parte ancha y aquí paso hacia el costado. Paso al lado que está de mi izquierda y ahí ya devuelvo la parte al ancho que quiero sobre ese costado.
Y ahí hago la parte delgada y justo llegué hasta donde me dice la plantilla que debo llegar. Dejo la aguja arriba, lo pongo nuevamente en ancho, sostengo para que no se desplace porque quiero que me haga solamente la cabecita. Y ahí ya hice la U. Como es tono a tono, pues ya les voy a mostrar. Y luego lo pongo en el centro, la aguja en el centro, me devuelvo a la parte delgada y ahí ya apelo a mis ojos para hacerme en el costado izquierdo del ojal. Antes de arrancar a coser, lo debo hacer a mano para que probemos que esa puntada es la ideal. Ahí ya sabemos que estamos en el punto que debe ser. ¿Qué hacemos? Bajar derecho. Y ahí nos queda hecho el ojal al tamaño, porque este es un ojal pequeño para un botón pequeño. Y ahí nos queda el ojal perfecto. Espérenme, les acerco la cámara. Miren el ojal como nos queda. Nos queda derecho y nos queda bien hecho. Y sobre todo no nos jala los hilos. Entonces voy a proceder a hacerle todos los ojales con esta misma dimensión, con este mismo patrón a la blusa y cuando está terminada se las enseño. Este era el video que quería hacerles, buscando transmitirles pequeños tips, pequeñas técnicas que hago yo en mi taller. Mi taller, yo soy generacional, mi madre cosía, ahora yo coso. Y estos tips los hemos transferido a través de los años. Espero que les sirva a ustedes a la hora de querer hacer acabados, porque los acabados en una prenda son demasiado importantes. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Esta es mi forma, este es nuestro estilo. Cuídense mucho. Nos vemos luego. Chao, chao.